Bienvenidos a una nueva edición de Líderes Hablando de Liderazgo. Hoy estoy más contento que de costumbre y probablemente más desafiado que de costumbre. Hay gente que te consigues en la vida y que de alguna u otra manera eh, van a buscar las oportunidades. Y este es el caso de Eduardo Rafael Monzón Aguirre. Hace muchísimos años él era productor de un programa de radio y yo tenía un programa de radio que se grababa en la misma emisora y nos cruzábamos siempre yo al entrar, él al salir, y en una oportunidad se me pegó atrás en la radio, Unión Radio en Valencia, y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero hacer lo que usted hace, yo estoy dispuesto a irme de aquí. Y le dije, bueno, hay que cerrar los ciclos, vamos a ver cómo hacemos. Y efectivamente, eh, quizás semanas o meses después, empezó a trabajar conmigo como facilitador. Y recuerdo que las primeras semanas les dije, mira, tú tienes que buscar un tema en el cual te guste, te apasione y que eh, lo facilites con esa pasión. Y pasó el tiempo y llegó el cierre del ciclo y en el 2017 decidimos cerrar alianzas de aprendizaje y venirme a Chile, y él no lo había conseguido. Estaba en eso apenas. Y ha pasado ese tiempo y hoy es un referente en el mundo del turismo, en liderar movimientos turísticos en Venezuela. Se quedó en Venezuela. Ya le preguntaremos por una iniciativa que tuvo sobre un choconut. Y y cómo ha llegado hasta aquí. Así que yo estoy muy contento de haber trabajado, haber aprendido y haber quizás sumado a la vida de mi invitado de hoy, Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí. Gracias, Amancio. Muy feliz de poder tener esta conversación contigo después de varios años, de recordar todas estas experiencias. Además, aprovechar esta oportunidad para agradecerte. Yo recuerdo siempre cuando tú mencionabas, no, mi maestro, mi maestro, mi maestro. Y lo mismo me pasa a mí, te considero un maestro, quiero que sepas que te tengo muy presente. En muchísimas conversaciones con muchísimos amigos hago referencia a nuestro tiempo trabajando juntos, a todas las enseñanzas que obtuve en ese momento. Para mí, mi paso por Alianzas de Aprendizaje fue un catalizador clave, diría yo, en mi vida profesional, porque bueno, me ayudó como a potenciar muchas competencias que yo había venido construyendo con el tiempo y me terminó de dar una visión magnífica para, bueno, todos los retos que iba a estar asumiendo luego y los que estoy asumiendo hoy en día. No te imaginas lo mucho que el peso tan valioso que tiene todo lo que yo aprendí con la Alianza de Aprendizaje y contigo y para lo que estoy haciendo en mi ahora. Así que gracias. Qué bueno, no, con el mayor de los gustos lo hicimos y además eh, era Eh, parte del proceso. Creo que es parte del proceso de los líderes, dejar mejores líderes, y en tu caso, si yo contribuí, creo que hemos dejado un buen líder que de alguna u otra manera está construyendo un mejor país, un país que bueno, sabe, me duele con un dolor serio, con un dolor duro. La nostalgia no me abandona. Pero ese es el tema de otro momento. Yo quiero comenzar este programa, Eduardo, tú que eres una generación millennial, por hacerte una pregunta, y es, ¿cómo estás viviendo esta revolución digital? wow, haciendo lo posible por aprender cada día más a optimizar los procesos, mis procesos diarios, algunos, sobre todo en temas de trabajo. A ver, siento como dos vertientes. En primer lugar, una que es muy natural, que son las redes sociales. Yo soy adicto, lo confieso, a todo lo que tiene que ver con redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Twitter. Son plataformas que uso muchísimo, que consumo con naturalidad en mi día a día. Y bueno, ahora viene todo lo que es la llegada de la inteligencia artificial, que en un principio sí como que no lo entendía muy bien,
tenía mis dudas y siempre decía, no, tiene que prevalecer la inteligencia natural ante la inteligencia artificial. Pero bueno, viendo poco a poco que ciertamente es una herramienta que tenemos que involucrar sí o sí, no vamos a poder estar de espaldas a ella y que si bien es cierto nuestra inteligencia natural no se va a perder, al contrario, podemos incluso aumentar nuestras capacidades y nuestra productividad a través de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo sigo teniendo algunas resistencias personales con la tecnología, algunas cosas que todavía me cuesta. Y parece irónico porque, por ejemplo, uno de mis principales trabajos actualmente es en una empresa de tecnología, ¿no? Entonces me parece muy interesante que esto es un proceso continuo de aprendizaje. De hecho, veía en estos días un comentario en un video de alguien que decía, esto es aprendizaje continuo, no vamos a dejar de aprender nunca. Estudien lo que quieran, porque igualito ese contenido se va en un punto a desactualizar y vamos a tener que volver a aprender nuevas cosas. Entonces, así lo veo, una oportunidad de aprender algo todos los días y de facilitar procesos. Y hoy, ¿cómo estás utilizando en tu día a día la inteligencia artificial? Sí, mira, con el tema del aprendizaje me ha sido fabuloso. Te voy a dar un ejemplo. Ahorita estoy, bueno, dentro de muchos de los proyectos en los que estoy ahorita involucrado, hay una comunidad que se llama Canoao, a la que tenemos que ir a dar cada tanto tiempo a dar talleres. Estamos ayudando a la comunidad a construir una línea del tiempo. Y bueno, estamos trabajando con muchos temas y yo necesitaba dar una ponencia sobre un tema en específico y tenía muy, muy poco tiempo para prepararla. O sea, estaba abollado y yo, o sea, conocía el tema, sabía lo que tenía que decir, pero sintetizar la información que yo tenía para llevarlo a un punto en el que fuera digerible para la gente, eso requiere un proceso en el que te tienes que sentar, tienes que, sabes, tomar apuntes. Y la verdad tenía muy poco tiempo para hacerlo. Y le pedí ayuda a la inteligencia artificial con un comando muy claro, muy específico, porque ahí es donde dicen que tu inteligencia no es dejárselo todo a ella, es saber qué le vas a pedir y por qué se lo vas a pedir. Entonces le puse un buen prompt pidiéndole lo que yo necesitaba, que me ayudara a resumir tanta información de manera cronológica, con algunos hitos, y una tarea que me hubiese podido tomar no sé cuántas horas, me tomó muy poco. Entonces sentí que eso me ayudó también. Igual, la semana pasada tenía que trabajar con un grupo de extranjeros a los que solo podía hablarles en inglés, igual haciéndoles una visita guiada, y bueno, por mucho que me desenvuelva con el idioma, nunca va a ser igual trabajar en español. Entonces igual le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a desarrollar una serie de preguntas y un juego, una estrategia de aprendizaje mucho más dinámica. Igual, con inteligencia artificial lo logré muchísimo más rápido, entonces ahí te digo que he logrado optimizar procesos y siento que no pierdo como esa autonomía sobre lo que estoy haciendo, no pierdo el propósito de lo que estoy haciendo, pero logro trabajar más rápido. Qué bien, qué bien. Yo, yo ahora sí te voy a preguntar qué pasaron durante estos 8 años, porque ya son exactamente 8 años Eh, que dejamos de estar juntos trabajando en Alianza de Aprendizaje, los 8 años que tengo en Chile realmente. Eh, y, y preguntarte cómo pasaste de ser un muy buen facilitador, de que tu último y quizás el más exitoso producto que vendimos de ti en Alianza de Aprendizaje fue El lunes no tiene la culpa. Una conferencia que dabas que era muy, muy, muy divertida, arrancaba con un monólogo, lo recuerdo, de un eh, autobús y Maelo Ruiz. oh, Este, de ese producto a ser hoy un referente en Venezuela, en el estado Carabobo, en turismo. ¿Qué Resúmenos esta pasó? historia, ¿qué pasó? Ok, un resumen muy breve. Bueno, yo soy comunicador social, egreso como periodista aquí en Valencia en el año 2010. Entro a la radio en el 2010, 2012, que fue la época que nos conocimos. Y bueno, yo estaba en esos años en una época muy clave que era esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda que todos emprendemos de dónde está mi propósito, qué quiero hacer. Y yo siento que tuve una ventaja muy importante, que es que me di la oportunidad de pasar por distintos escenarios,
de irme testeando en distintos ambientes. Tuve como ciclos de 2 años, un año. Recuerdo que yo estuve en la radio 2 años completicos, bueno, más todos los años que estuve como pasante. Y llegó un punto que dije, ok, next, ¿qué viene? Y te conocí a ti y nos fuimos a todo este mundo empresarial de liderazgo, a potenciar habilidades, conocimientos. Pasaron 2 años y algo contigo, y yo estaba con el deseo de experimentarme en una faceta de emprendimiento, de ser mi propio jefe, de probar cómo sería todo esto. Y bueno, dejo de trabajar en alianzas de aprendizaje, me voy al mundo del emprendimiento familiar, intentando hacer unos productos orgánicos, naturales, el tema de la vida saludable siempre me llamaba mucho la atención. Y luego en el 2015, empezando el 2015, yo tuve un hito importantísimo. Se están cumpliendo 10 años de ese hito. Es que bueno, como te digo, en ese proceso de búsqueda yo tenía varias cosas identificadas. Bueno, primero que quería permanecer en Venezuela, que sentí un compromiso muy grande con Venezuela. Desde muy joven mi familia me inculcó el deseo de conocer el país, de viajar por Venezuela. Y siempre uno de mis hobbies ha sido viajar, y yo decía, yo necesito tener un estilo de vida que me permita viajar. Y estaba como que buscando eso, ¿no? Entonces, bueno, tengo un viaje, y además tenía también mi profesión, que era es el periodismo, ¿no? Y a pesar de que en ese entonces me di la oportunidad de probar otros escenarios que iban más allá del periodismo, siempre me he sentido muy conectado con mi profesión y no quería abandonarla. Al contrario, quería especializarme. Yo estaba buscando una fuente en la que yo pudiera especializarme y construir desde ahí una base sólida. Entonces, bueno, yo hago un viaje muy significativo para mí, que fue ir a la Gran Sabana a subir el Tepuy Roraima, que es una excursión, bueno, de una semana, increíble, uno de esos viajes que te cambian la vida, te desafían físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Fue un viaje muy importante para mí. Y eso fue un viaje que me dio esa respuesta, que yo dije, ok, yo quiero viajar por Venezuela, quiero convertirme en un periodista especializado en la fuente de turismo, porque además esta es mi fuente, o sea, va a ser mi forma de contribuir a la Venezuela que yo decido, ¿no? Que yo quiero tener, mostrar el lado positivo, el lado amable, eh, promover ese sentido de pertenencia y cambiar un poco ese enfoque que estábamos teniendo siempre, solo la crisis, lo negativo, lo negativo, lo negativo. Hoy en día me doy cuenta de que fue una apuesta dura, arriesgada. O sea, muchos pudieran pensar que era utópica, que era irreal, que en un país entrando a su peor etapa de crisis, como alguien va a querer promover el turismo, ¿no? Pero yo sentía que había un mensaje, que había un propósito muy fuerte. Y así comencé yo. Evidentemente, comienzo a viajar mucho con amigos. Me dio como Sentí que era el momento de conocer mi país y de conocer muchos lugares que yo no había podido visitar. Y comienzo a ejercer como periodista, a escribir en revistas, a hacer prensa. Llegó todo este nuevo movimiento de las redes sociales. Entonces yo comienzo a comunicar, a comunicar, a comunicar, a comunicar, a comunicar toda esa riqueza. Y mientras tanto yo me iba eh, formando como venezolano. Eso fue una época en la que yo fui construyendo mi venezolanidad, ¿no? Pero bueno, casi que a la par comenzó a nacer un proceso o un sentido de compromiso muy importante, en el que yo sentía que me tenía que involucrar, que trascendía el periodismo. No era solamente conocer el país y como contarlo a través de escritos, de textos, sino que sentía que yo tenía que involucrarme. Inicialmente era, por ejemplo, con temas de conservación. Yo decía, oye, me gusta mucho viajar a lugares naturales, pero sentía una responsabilidad en que hubiese mensajes y acciones que yo me tenía que involucrar en conservar. Luego, hacia la parte cultural. Entonces siempre estuve muy marcado ese deseo de involucrarme con organizaciones, con activismo, en hacer cosas que trascendían mi trabajo como periodista. Y para hacerte ya el cuento más corto, eso fue trascendiendo a tal nivel que hoy en día llegué a otro extremo, donde estoy más, yo digo que soy un periodista regalado a la industria del turismo. Este mundo me atrapó
y el periodismo fue mi base para dar esa transición que ha sido gradual. Tanto así que, bueno, en el 2019 creé mi propio movimiento, por decirlo, mi propio proyecto turístico llamado Más Valencia, que es como una mezcla de turismo, pero con activismo cultural. Encontré también del turismo, encontré un nicho muy importante, que era el patrimonio cultural, y dije, por aquí es, por aquí me voy, por aquí me voy, por aquí me voy. Y creé un proyecto que fue muy importante, fue otro hito para mí, lo ha sido durante estos años. Y al mismo tiempo me involucré con una organización que promueve el turismo sostenible aquí en Venezuela, que se llama AETE. Fue una organización que yo seguí desde un principio porque una de sus fundadoras era una de mis ídolos, uno de mis referentes, que es Valentina Quintero. Te comprenderán perfectamente porque él ha admirado siempre y porque ha sido una referencia tan importante en mi carrera. Entonces yo seguí muy de cerca esa organización. Tuve la oportunidad de formarme con esa organización, con un programa de formación que crearon. Luego tuve la oportunidad de ser facilitador de ese programa de formación al que yo me gradué y de ir aportando y de ir creciendo en esa organización, y desde diciembre soy el presidente. Entonces, fíjate cómo, y ha sido 6 meses súper intensos. Por eso te decía que esta conversación no me llega de casualidad, porque si hay algún punto de mi vida en el que estoy conectado con el liderazgo y en el que estoy poniendo en práctica todo lo que he aprendido, es ahora, es ahora. ¿Y cómo sientes ahora? Porque además yo siempre lo he dicho, y seguramente tú me lo escuchaste muchas veces, sobre todo en referencia a la Cámara Junior, que no es lo mismo liderar en una empresa donde te pagan y donde la gente te tiene que seguir, quiera o no, entre comillas, tiene que obedecerte si no te quiere seguir, a una asociación de voluntariado sin fines de lucro, como lo puedo entender o suponer, porque ahí sí hay que liderar para ganarse la voluntad. ¿Cómo lo estás haciendo? Es correcto, es correcto. Bueno, mira, tuve una gran escuela, que fue este primer proyecto que te comento que fundé en 2019, llamado Más Valencia, que tenía esas características. Y me he dado cuenta, lo conversaban hace poco con una gran amiga, y le contaba que yo, dadas las características de Venezuela, logré una habilidad sin darme cuenta, que dije que la tengo que sistematizar y cómo lograr compartirla, que es cómo gestionar proyectos sin recursos, cómo gestionar proyectos exitosos sin recursos, pero que tengan visibilidad y que tengan impacto social. Entonces, bueno, dadas estas condiciones en las que yo me he tenido que mover en estos últimos 10 años, desarrollé esa habilidad. Y entonces son proyectos en los que no hay recursos de repente o no hay grandes recursos, pero hay propósitos importantes, propósitos muy importantes. Y son propósitos que mueven voluntades. Entonces, digamos que esa tiene que ser la línea vertebral para tu dirigir organizaciones, como tú dices, donde la gente no está obligada a estar y no estás obligada a seguir tus indicaciones. Está allí por pasión, por convicción, dada por un propósito superior que nos trasciende a todos. Entonces, en la medida en la que yo siento que he logrado, en la que yo logro tener muy claro cuál es ese propósito y tener claro cuáles son las implicaciones humanas que hace que una persona se involucre en un proyecto en el que tienes que entregar energía, en el que tienes que entregar conocimiento, en el que tienes que entregar tiempo y no hay una remuneración directa. Esos pilares intangibles son muy importantes. Entonces hay una dimensión humana de esto que es trascendental, que es esa cercanía con las personas, saber crear esas conexiones intelectuales y humanas con las personas. Y es eso, es de persona a persona. Es una habilidad de irse relacionando personalmente, de comprender, de ser empáticos y de tener siempre muy presente el propósito, que el propósito sea la bandera, porque eso es lo que nos une. Y el deseo de servicio, sobre todo. Creo que si hay algo que entiendo hoy en día más que nunca,
es el rol de servidor del líder. Entonces, creo que eso de cierta forma a veces te facilita ciertas cosas, que la gente sabe que, como en este caso, que no estoy dirigiendo una empresa y bajo estándares financieros, no estoy sirviendo a intereses ni propios ni de un grupo en específico, sino que estoy sirviendo a un propósito común que aglutina a mucha gente. Entonces la gente lo comprende y es quizá un poquito más fácil conectar con las personas. Vale. Te voy a hacer una pregunta en términos de liderazgo, de este reto que tienes, de manera, a mí me encanta hacerlo cuando tengo que hacerle coaching a un gerente, a un líder, ¿no? Nuevo, sobre todo que llega a una posición, ¿no? Y en el libro que se llama A sus tiempos, es una publicación de Harvard, dicen que hay tres tipos de liderazgo que llegan a las organizaciones, no importa el tipo. Un tipo es el que emprende, el que arranca el negocio, que lo arranca como puede, ¿ok? O que el área, ¿sabes? Eso, la arranca como puede, con todos los defectos, pero la pone a caminar. Luego llega uno que la hace crecer y otro que dice, ya estamos estable, pero hay que innovar porque si no vamos a decaer. Entonces tenemos el creador, tenemos el estabilizador y tenemos el innovador. ¿Cuál crees tú que es Ok, el desafío que está pidiendo esta organización de un líder y que traen a Eduardo para eso? ok. Mira, yo creo que era un poco quizá el estabilizador o expandir. A ver, yo llego a una organización con trayectoria, que está cumpliendo 10 años, con figuras maravillosas, tan relevantes, que ya han logrado pasos muy importantes, que tiene logros, que tiene hitos comprobables. Entonces, cuando yo llego a esta oportunidad, y la pregunta que me hago es esa, antes de decidir si lo quería hacer o no, es ¿qué le voy a ofrecer yo a esta organización? ¿Qué voy a traer yo de nuevo? Eh, y tenía que ver con eso, quizá con eh, abarcar un nicho que estaba un poco desatendido y que implícitamente tenía que ver con la expansión y con el crecimiento de la organización a través un poquito de la innovación. Entonces creo que quizá combino un poquito más, un poquito los últimos dos. Era cómo innovamos, qué logramos hacer de diferente para expandirnos. Y estamos teniendo eso, un proceso de expansión. Para darte un ejemplo de cuál ha sido mi misión en estos últimos 6 meses, era consolidar un equipo nacional. Era saber que teníamos una cantidad de profesionales desplegados por todo el país que ya se habían formado académicamente con la organización, que estaban activos, que conocían el propósito, pero que estaba todo el mundo en su entorno haciendo esfuerzos, pero dispersos. Ok, Entonces, mi trabajo fue, ok, aquí nos vamos a organizar. Si nosotros somos una red, pues esta red la vamos a tejer como es. Y identificando liderazgos y potenciando liderazgos ya existentes, creamos una red, nombrando coordinadores, creando equipos de trabajo, estableciendo una metodología de trabajo y de voluntariado, con una agenda, con unos objetivos. Entonces, eso o está significando un proceso de crecimiento y de expansión y a su vez de innovación. Entonces, quizá en este momento me identifico mucho más con esos dos modelos. Anteriormente, cuando tuve la oportunidad de iniciar con Más Valencia, era un poco más de ese líder que tú dices, que empieza algo desde cero, que no existía, que pone algo en marcha. Y creo que es una característica que me define, que me gusta cada vez que llego a un sitio, eh, entregar algo nuevo, crear algo que no estaba en la mente de la gente, pero que viene a cubrir una necesidad y se inicia entonces un nuevo capítulo. está bien, qué bueno. Vámonos a Más Valencia. ¿Ok? ¿Por qué se llama Más Valencia? Ok, bueno, contexto, los que no nos conozcan, no sepan mucho, yo estoy en Valencia, en Venezuela, aquí fue donde nací, crecí, aquí vivo, aquí trabajé con Amancio. Y bueno, cuando te digo que yo venía de todo este proceso de irme cultivando como venezolano,
Primero tuve una etapa muy geográfica, que era, bueno, conocer todos los atractivos naturales del país. Pero después entré a una fase intelectual un poquito más superior, que era entender el fenómeno cultural, cómo la cultura construye humanamente, intelectualmente a las personas y lo necesario que es que tú estés conectado con esa riqueza cultural que te rodea, que te representa y que te define como individuo y como colectivo, ¿no? Y yo identifiqué que en nuestra ciudad había una gran carencia en ese sentido. Y investigando y trabajando me di cuenta de que teníamos una riqueza cultural, histórica sobre todo, tan relevante que no estábamos teniendo en cuenta, que no estábamos teniendo conversaciones sobre eso, que no lo estábamos involucrando en nuestra vida, por decirlo así, y que eso tenía un potencial culturalmente y turísticamente. Entonces, básicamente el proyecto era comenzar a crear visitas guiadas de interpretación patrimonial con un enfoque turístico en el centro histórico de Valencia. Que históricamente, tú lo debes recordar, era un sitio estigmatizado, marginado, o sea, ahí no había nada positivo. Todos los paradigmas que habían en el 99% eran negativos, de inseguridad, de caos, de desorden social. O sea, ahí había muy poco que rescatar positivamente en la percepción de las personas. Pero teníamos en el otro lado de la balanza una riqueza histórica fantástica, clave en la fundación de este país. O sea, decía, no puede ser posible que nosotros no estemos conectados con esta herencia histórica, con nuestros personajes. Entonces así comenzó. Y más, cuando estaba buscando el nombre, conecté muchísimo con esa palabra. Así que una palabra tan poderosa que dice tanto, más, te abre, ¿no? A las posibilidades, a la abundancia, a la creación, a recibir y a dar. Entonces había como una pequeña premisa con la que yo inicié, que era que con este proyecto teníamos que conocer más a la ciudad, que teníamos que valorarla más, que teníamos que disfrutarla más. Entonces el nombre era Más Valencia. Qué bueno, qué bueno. Y Mira, nació. a alguien que vivió en Valencia por muchos años, como en nuestro caso, y regresamos después de 8 años, ¿para dónde nos lleva para sorprendernos y decirnos, miren, Sí, sí, esto sí, no lo conocían, esto no lo sabían, esto no lo vivían? claro. ¿A dónde Bueno, nos no, llevas? sí, al centro histórico, sin dudarlo. Nos vamos al centro de Valencia a verlo con otros ojos, a la Plaza Bolívar, a hablar desde lo más básico, que es que tenemos un monumento único en Venezuela, que no se parece a ningún otro de otra ciudad, y hablar allí de la fundación de Valencia, de esos hitos, entrar a la catedral. Y te digo esto porque el comentario siempre era algo muy parecido. Oye, yo tengo toda la vida viviendo aquí en esta ciudad, o me mudé hace tantos años y tengo mucho tiempo aquí, y nunca me había detenido en la Plaza Bolívar a ver el monumento. No sabía qué significaba, no sabía desde cuándo estaba aquí. Entonces, esas cosas que parecen insignificantes, darles un valor nuevo y resignificarlas a través del conocimiento genera un clic impresionante en la vida de la gente. Te llevaría al Museo Casa Páez, fue el lugar donde José Antonio Páez vivió en Valencia, donde se convirtió en presidente de este país, donde además vivió, tú que eres un fanático también de los procesos humanos, de esos procesos de transformación. Ahí tenemos una historia increíble de ver de un llanero, como yo le digo, siempre con respeto, pero jocosamente, de un llanero pata en el suelo, que no tenía nada, que no tenía casi educación, cómo se convirtió en un héroe militar y cómo después se convirtió en un político que se le tocó, bueno, codiarse con una sociedad nueva, aprender idiomas, aprender a tocar instrumentos musicales, leer los autores universales más importantes, a enamorarse de una dama, a construir toda una vida donde, bueno, en su casa se hacían obras de teatro, donde eso se componía. José Antonio Páez compuso música, hizo traducciones importantes en inglés, en francés,
se convirtió en presidente de un país. Entonces, toda esa historia está en esa casa, aquí en Valencia. Está el Museo de la Casa de la Estrella, que fue, imagínate, el lugar donde Venezuela firma su separación de lo que hoy conocemos como la Gran Colombia e inicia nuestra vida republicana y marca también todo este movimiento latinoamericano de la historia de lo que hoy es Colombia, lo que hoy es Panamá, lo que hoy es Ecuador y por supuesto de lo que somos como Venezuela. Entonces entender todo ese camino que tuvimos buscando nuestra independencia y luego viendo cómo nos entendíamos políticamente con esa idea que Bolívar quiso tener de que fuésemos una gran nación, que era una idea, bueno, de repente maravillosa, pero que en ese momento para esa sociedad no fue viable. Entonces, ¿cómo decidimos que no, que queríamos ser una nación independiente con todo lo que eso representaba? Y hoy en día ya sabemos que ha representado que nuestra sociedad en ese momento haya decidido no queremos ser parte de la corona española y no queremos ser parte de un gran país, queremos ser Venezuela y empezar a escribir, bueno, esta historia que ya todos conocemos. Entonces, todo eso está aquí, en Campo Carabobo, por ejemplo. Cómo se logró la guerra de independencia, cómo se ganó, lo que representa Carabobo para eso. Entonces, fíjate, y nada más ya se nos va mínimo un día de paseo por lo y menos. no hemos terminado. ¿Cómo está el campo de Carabobo a nivel de infraestructura? ¿Está Y bien? tengo unos meses sin ir, pero sí, está bastante bien, está bastante atendido, porque en 2021 se cumplieron 200 años de la batalla, fue el bicentenario, entonces, bueno, recibió mucha atención y se mantiene bastante bien, afortunadamente. El Eduardo adolescente, introvertido, quizás de pocos amigos, de grupos pequeños, ¿no? Al universitario que creció un poco más, luego el profesional que se codió en los medios con, con, con la realeza de los medios valenciana. Ahí estaban todos los referentes de Valencia en el circuito Unión Radio, son todos tus amigos. Ah, ahora hacer un referente, déjame utilizar una palabra de moda, un influencer, eh, pero que además y yo distingo las dos cosas, un influencer se basa en la fama y el liderazgo es otra cosa o sea, ¿cómo ves esa evolución y cómo además manejas estas dos cosas? Tu visibilidad en las redes sociales versus un trabajo de liderazgo que tiene que ver más con la gente. Sí, bueno, ha sido todo un proceso y ese Eduardo que describes quizás al inicio, un poco más introvertido, un poco más tímido, está allí, él no se ha ido y yo me siento a gusto con ese Eduardo. Es una parte de mí que honro, que respeto y que quizás me ayuda a establecer ciertos límites. Evidentemente mi profesión, una vez que yo la elegí, sabía que estaba un poco destinada a la exposición, a lo público. Y lo bueno es que ha sido algo gradual, ¿no? Algo que ocurrió de la noche a la mañana. Entonces mi exposición a entornos públicos, entornos sociales amplios y diversos y altos, por decirlo así, ha sido gradual. Y todavía hay cosas con las que todavía no me logro sentir tan a gusto. Y ahí sé que está ese Eduardo introvertido que necesita su espacio, que necesita esa visibilidad para llevar adelante metas, proyectos, pero que no siempre necesita ser el centro de atención, que no es el alma de la fiesta, que no necesita exponerse siempre. Entonces trato de llevarlo con mucho equilibrio, ¿no? Sí me hacía a veces ruido, me generaba un poco de temor saber que hay momentos de exposición que no puedes evitar, que los tienes que asumir. Pero bueno, los he sabido entender como una consecuencia necesaria del trabajo bien hecho y
como un camino para seguir abriendo esas oportunidades. Entonces, bueno, los asumo y los disfruto y los tengo. O sea, por ejemplo, recuerdo que el año pasado, a ver, he tenido muchas oportunidades, pero el año pasado recuerdo que tenía que dar una conferencia en una sala de 300 personas y me sentí muy bien, lo disfruté. En mis redes sociales he logrado tener cierta exposición, para algunos será mucha, para algunos será poca, para mí ha sido bastante significativa, pero también he aprendido que no es buscar exposición por exposición, o sea, no, si tú me dices mi meta es tener 1 millón de seguidores, no, no lo quiero, por lo menos en este momento no es eso lo que busco. Entonces eso, trato de ir llevando con equilibrio, con irme sintiendo cómodo cuando tengo que estar expuesto, con proteger mi espacio cuando necesito hacerlo. Y si hay algo que me saca de mi zona de confort, entenderlo como parte de un todo que ya no puedo separar. Eduardo, yo también que creo que los líderes cuando llegan a una posición de liderazgo, no solamente tienen que marcar los hitos que quieren dejar como líder, ¿ok? Que tiene que ver con su poder de visión, porque se los autoimponen o porque la organización les dice, mira, te trajimos para esto. Voy a hablar, un director técnico de un equipo de fútbol, entonces lo traen para que clasifique al mundial, ¿ok? Y ustedes tienen que organizar y hacer todo. Eso o se lo impone la institución o dice, yo como director técnico, o sea, no solamente voy a clasificar al mundial, sino que me voy a quedar aquí 20 años como el mejor director técnico. Entonces, bueno, ahí puedo combinar las dos. Eso es un camino y probablemente en la organización que hoy estás liderando está claro. Pero yo siempre le digo a los líderes, establezcanse cuáles son con las competencias que van a salir de aquí desarrolladas porque hoy no las tienen desarrolladas. Primero te hago la pregunta por si lo has pensado y si no lo has pensado, piénsalo ahorita y responde. Como cuáles son esas competencias que Sí, quiero, con qué me quiero ir yo. ¿con quiénes te quieres ir tú? Dice, bueno, supongo mañana se acaba, no mañana, digamos en un futuro, pero tú dices, Sí, yo no tenía estas competencias y ahora las tengo porque me di el espacio para desarrollarlas durante esta aprender, gestión. aprenderlas. Wow, yo creo que, bueno, quiero desarrollar eficiencia, efectividad para lograr objetivos transformadores, que sean concretos, visibles en el tiempo. Para mí es muy importante la acción, pero también los resultados eh, y el impacto sobre todo, ese impacto final, ¿no? Y en una sociedad como la nuestra, que tiene, que tiene tanta necesidad de tanto impacto real y verdadero, creo que ese es el verdadero reto con el que yo siempre trato de conectarme, que no, bueno, en palabras se dice mucho, en documentos se escribe todo lo que tú quieras, pero realmente lo que ocurre, ¿no? Y el impacto que puedes tener y las vidas que puedes tocar con eso, ¿no? Entonces yo creo que quisiera llevarme es una experiencia concreta que yo pueda sistematizar y replicar quizás en otros escenarios o compartirla con otras personas para generar cambios, para generar verdaderas transformaciones. Creo que quizás como lo veo ahora, como lo veo hacia futuro, que no nos dé temor asumir posiciones en las que tenemos la oportunidad de transformar eh, realidades. Entonces, bueno, quizás sí, hasta ahora tengo ya muchas competencias que he venido generando con el tiempo, pero ponerlas en práctica, eh, pasarlas a través de ese filtro de la acción y tener ya como que un respaldo, quizá busco un poco eso, ¿no? Y algo que en lo que creo que también te puedo recordar mucho es en la responsabilidad de construir nuevos liderazgos. De hecho, lo conversaba con una
con una gran amiga, que hoy también es como mi mentora y comparto mucha información con ella. Algo que también estoy disfrutando muchísimo es esa capacidad de impulsar a nuevas personas. Como, me gusta mucho la metáfora de cuando dice, bueno, este carro prendió empujado. Eh, Me he dado cuenta de que me gusta y se me puede dar bien apoyar a nuevas personas a que encuentren ese empoderamiento, ese liderazgo, a desafiarlos, a lanzarlos a la piscina para que naden con todo lo que eso implique y acompañarlos y, y ayudar a otros a crecer. Entonces creo que también necesito ir puliendo esas habilidades e ir descubriendo un sistema funcional para apoyar a nuevos líderes. Vale. ¿Qué te, si tú dices, tengo que sumar una triada, ¿ok? Eh, de tres cosas que te definen como líderes, como líder, ¿cuáles son esas tres cosas que te definen, Eduardo? Ok, en este momento yo diría que el sentido humano, hago lo posible porque esté muy presente en mí y en mi forma de liderar. Eh, Entendiendo eso, el humanismo con todo lo que eso representa, ¿no? Con entender la dignidad humana, la independencia de cada persona y honrar, ¿no? Como que esa grandeza humana que todos tenemos. Y para eso hay que crear vínculos de respeto, de confianza, de amistad, si es posible, de empatía, de mucha comprensión. Eh, entonces, estoy haciendo todo lo posible por tener un sentido muy humano cuando abordo una tarea, cuando me toca conversar con cualquier persona, entendiendo eso, que no estamos liderando carros, ni motos, ni robots, ni plantas, estamos pretendiendo liderar seres humanos. Entonces, el humanismo, si no está allí presente, bueno, te corres el riesgo de desdibujarte y convertirte en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, diría que ese sentido humano está muy presente. El propósito, tener muy claro cuál es el propósito que me trasciende ¿ya? Y al que yo estoy sirviendo. Que en este caso es el país, ¿no? Hay un propósito de servicio a nuestro país a través de este sector tan bonito que es el turismo. Entonces el propósito siempre muy claro y entendiendo que me trasciende, que no se trata de mí, ¿no? Y te diría por último, a ver, hay algo que no sé si cómo definirlo, pero hay un tema muy místico, diría yo. Voy a definirlo como la mística, que es la energía con la que estamos conectados. O, o si nos ponemos un poquito más profundos, como la energía en la que queremos vibrar, ¿no? Y en la que se sostiene todo lo que hacemos, ¿no? Entonces es algo a lo que le doy muchísima importancia en este momento, en estar conectado con la luz, estar conectado con el bien, con el deseo de hacer el bien, con el amor, con todo lo que eso implica, el saber que todo lo que hacemos está sostenido en el amor como una fuerza tan poderosa, con el optimismo, con la esperanza, o sea, todo esto que se crea en tu pensamiento, para mí es súper importante porque es una línea muy delgada. Estando en Venezuela, tú puedes estar fácilmente conectado todo el día con el estrés, con el pesimismo, con el miedo, con la incertidumbre, con el terror, con la carencia y pare de contar. Entonces, mantenerte espiritualmente, mentalmente, en esa luz, en ese amor, en ese merecimiento, en ese optimismo, en ese deseo de servicio. O sea, es algo muy holístico, ¿no? Y puede ser muy abstracto, pero yo creo que tú me comprendes y ojalá que la gente que
que vea esta conversación lo comprenda, porque, bueno, involucra muchas áreas, lo espiritual, lo intelectual. Es una mezcla compleja de factores Claro, lo entiendo. en la que se va evolucionando y en la que se va creciendo y sobre todo en la que se va tomando conciencia. Yo siento que siempre, a lo largo de mi vida, he estado como conectado con esas fuerzas del bien, eh, pero ahora soy mucho más consciente de eso. Soy muy, muy consciente de eso. Y, y lo cultivo a diario y sobre todo al momento eso de abordar proyectos, de abordar decisiones, de abordar situaciones complejas que no sabes cómo resolver, que automáticamente te vas a conectar con eso, con el miedo, con la incertidumbre. Es como que no, vamos a conectarnos con una fuerza distinta y para mí funciona. Vale, buenísimo. Hermano, le llegó el momento de liderazgo. En este momento nos compartes a todos un momento en que actuaste como líder, impactaste a uno o a muchos y lo quieres rememorar porque para ti fue significativo o porque alguien en tu vida actuó como líder y marcó tu vida y también lo quieres recordar y rememorar. Así que por las dos vías te puedes ir, por cualquiera de las dos vías te puedes ir. Para mí está muy bien cualquiera de las dos. Y nada, coméntanos tu momento de liderazgo. Mi momento de liderazgo. Bueno, te voy a contar algo que está muy fresco. Acaba de ocurrir este fin de semana. Y es de esos momentos que te llenan de satisfacción y te confirman, ¿no? el sentido de lo que uno hace. Entonces, bueno, para darte un contexto, como te comenté, tenemos un equipo de líderes en varios lugares del país y ellos tenían unas tareas en las que yo los estaba acompañando y tenían un hito máximo que era organizar una actividad, que la llamamos, era su prueba piloto. Entonces, bueno, evidentemente cada uno de estos líderes ha ido emprendiendo su tarea con unos con más facilidad que otros, porque bueno, las dificultades pueden ser de distinta naturaleza. Entonces tenía una de estas chicas, una líder, que estaba rezagada, pues porque las condiciones del entorno que le tocó eran súper difíciles y bueno, estaba atemorizada, no sabía cómo accionar, se sentía un poco frustrada, sentía que era muy difícil y yo dije, tengo que intervenir para ayudarle y para que ella vea que se sienta acompañada y que vea que sí es posible. Entonces, bueno, por un tema de calendario logramos organizar y con dos compañeros más, con tres compañeros más, que fuéramos a esta comunidad a apoyarla. Ese es el Chichiriviche de la Costa, en, en La Guaira, ¿no? Una comunidad costera, te podrías imaginar las condiciones eh, sociales complejas de la costa de Venezuela, para que llegue una chica, una mujer joven, a intentar liderar un proyecto, además no siendo nativa de allí, tiene mucho tiempo haciendo vida allí, pero no era nativa. Entonces había una cantidad de barreras, pero yo, dale, vamos a ir juntos, vamos a ir contigo, lo vamos a hacer, dale que lo vamos a hacer, dale que lo vamos a hacer. Y bueno, lograr una convocatoria, tenemos que hacer una actividad, vamos a decir, pública y abierta al público, con la comunidad para, bueno, levantar un proyecto y comprometer a la comunidad con algunas acciones. Entonces, bueno, gracias a la coordinadora logramos que ella convocara a un grupo de mujeres, solo mujeres, cosa que fue bastante interesante. Entonces, bueno, esas mujeres aceptaron sentarse en una mesa con nosotros, con unos desconocidos, y comenzamos a entablar una conversación. Evidentemente, su cara y su actitud corporal al principio era cerrado, y fuimos, ¿sabes? Entre mi compañera y yo, entre ese grupo que creamos, entrando, sensibilizando, ganándonos la confianza poquito a poco de la gente. Y además sí hemos tocado unos hilos eh, impresionantes que lograron que la gente cambiara la mirada que tenía. Y era lo que te decía, nació un proyecto que no estaba planteado para esa reunión. O sea, no teníamos claro cuál iba a ser. Era una mesa de trabajo del cual sabíamos que tenía que nacer un resultado,
pero bueno, yo creo que ni en mis expectativas más optimistas íbamos a obtener el resultado que obtuvimos, que fue que ellas se comprometieran en un proceso para investigar y para crear una pequeña ruta turística, porque al final lo conectamos con, bueno, que ellas son embajadoras y son guardianas de una herencia cultural. Y para mí fue muy emocionante eso, porque yo tuve una parte de mi discurso, las conecté con el honor a sus ancestros y a sus ancestras, que ya son allí y están resguardando una herencia de sus madres, de sus abuelas, de todas sus mujeres y de toda la gente que pasó por ahí. Para que tengas una idea, son un grupo de mujeres que crearon una agrupación de tambor y están como revolucionando porque el tambor lo tocan los hombres, el tambor lo cantan los hombres, las mujeres no se meten ahí y ellas son un grupo solo de mujeres. Entonces, bueno, el impacto humano que se generó allí y el resultado en el que eso se convirtió, que es ahora un proyecto al que tenemos que hacerle seguimiento, yo dije, para esto estoy aquí, para esto soy líder, porque apoyé a mi líder, la empoderé, le mostramos que sí era posible, le marcamos un camino y además impactamos esta comunidad que quedó sensibilizada, que quedó emocionada, que quedó comprometida. Entonces dije, listo, este era el propósito, esto es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ha sido muy significativo, ha sido muy satisfactorio y muy revelador. Eh, Como te decía, saber que sí hay un poder de transformación y que sí podemos activarlo, por decirlo así. Qué bueno, coño, qué bueno. Aplausos. Gracias. Eduardo, querido, gracias por esta conversación, gracias por tu sabiduría, gracias por tu tiempo, por tu displicencia, además por tu capacidad siempre de contribuir con la palabra positiva. Y en lo personal te doy muchas gracias por hacer lo que haces por nuestro país. La verdad es que líderes como tú eh, siguen siendo una necesidad vital en una sociedad que pide líderes a gritos. Hermano, te abrazo grande, fuerte y apretado desde aquí de Santiago de Chile. Y nada, Igualmente. cierra esta conversación que es suya. Gracias, Amancio. Gracias por también tú por todo lo que has hecho, por ser tan consistente con tu mensaje. Creo que eso es importantísimo. Tú eres un referente porque, bueno, has demostrado la consistencia a través de los años en construir, en formar nuevos líderes. Y pues si yo tengo la fortuna y la bendición de haber aprendido y de haberme formado mucho tiempo contigo y gracias a ti, te lo agradezco. Así que creo que podemos sentirnos parte de un equipo, que no trabajemos juntos en este momento. Siéntate parte de lo que yo pueda hacer aquí en Venezuela. Si todo lo que yo haga para servir, todo lo que yo haga para transformar a través de mi liderazgo, siéntate parte de todo lo que yo hago, ¿ok? Tu legado. Muchas gracias, pana. Gracias. Sí, un buen amigo, qué momento. Te quiero mucho, Tu Eduardo. legado va a estar presente en mi trabajo, así que gracias. Gracias a ti, pana. Abrazo grande.